Bien, vamos a entrar a la predicación, a la palabra del Señor. Así que le invito a orar conmigo, primeramente, para que esta palabra sea edificante el día de hoy. Únase conmigo. Yo sé, Señor, que es una promesa tuya, solo la estoy afirmando, de que tu palabra no vuelve vacía. Y hoy lo harás una vez más. Hoy otra vez esa semilla va a ser sembrada en el corazón de alguien, en la vida de alguien, para vida eterna, Señor. Esa palabra tuya va a ser eficaz para exhortar, para corregir, pero también para levantar, también para dar esperanza, para traer gozo a alguien que tal vez lo necesita en este tiempo en que vivimos. En el nombre tuyo, Jesús, oramos. Yo solo soy tu instrumento. Amén. Amén, amén, amén. Hoy te quiero hablar de un tema que pues en la iglesia no lo tocan muy seguido, ¿sabe? Los predicadores, muy pocos lo mencionan, pero a mí me inquietó esta semana pasada en especial ese tema, el tema de la depresión, la depresión. Sabes que no, obviamente no voy a mencionar nombre, pero a través del Facebook, a través de la página de la iglesia, me llegan muchos mensajes de personas que nos ven en otros lugares y nos escriben y nos hacen preguntas de la iglesia o de la fe, de la Biblia, me piden consejo. Y me llegó esta semana pasada una persona preguntándome, o más, no preguntándome, más bien expresándome, diciéndome, me siento muy deprimido, me dijo esta persona. Me siento muy deprimido. Le pido que ore por mí, puedo hablar con usted. Entonces ya me conecté con esta persona a través de el privado, ¿verdad? En privado por Messenger y empezamos a hablar. Esta persona estaba tan deprimida que intentó suicidarse 2 veces, me dijo. Intentó ahorcarse y suicidarse 2 veces. Estaba pasando una situación bien dura, bien difícil. Me dijo, mi matrimonio se está cayendo y me contó otros detalles que no necesito contarle, pero sí le puedo decir que era una situación muy difícil, que humanamente hablando estaba entendible que estuviera con esa depresión. Por causa de él murió un niño, le puedo decir eso. Entonces él estaba devastado, desmoralizado, sintiéndose muy culpable y muy deprimido. Ahora, eso es un caso, pero a mí me llama la atención que ha crecido muchísimo, ha aumentado muchísimo los casos de depresión, en especial durante esta época de pandemia que llamamos, donde tantas personas han perdido seres queridos, donde usted ve las noticias y ve tantos datos de muertos y de contagiados y de gente perdiendo su trabajo y gente teniendo que moverse de una ciudad a otra, de un país a otro, y familias tal vez dividiéndose, terminándose a causa de eso también, lamentablemente. Muchos viven afectados por la depresión entonces. Tal vez viste en las noticias esta semana pasada también el caso de una Miss Universo, una ex Miss Universo afroamericana, ella, una joven que tú la ves en las fotografías muy feliz, aparentemente, sonriendo y toda la cosa. Y es que sabes una cosa, la depresión no siempre tiene un rostro de tristeza. Muchas personas están afectadas por la depresión y lo tapan, lo cubren, ponen otra cara. Pero de pronto de un día para otro te das cuenta que se metieron en una sobredosis de droga o se tiraron de un puente o hicieron alguna otra cosa así. Porque han mantenido una cara ante el mundo, ante la familia, y de pronto pasa eso. En mi país, en Costa Rica, de donde venimos, hay un puente que tiene muy mala fama. Un puente donde la gente acostumbra a ir allí y tirarse desde ese puente. Siguen pasando. De hecho, el gobierno decidió construir una valla
una cerca, una valla de metal para que no lo siguieran haciendo. Pero por mucho tiempo estaba ese puente ahí y nadie hacía nada. Una vez vi un video de un cristiano que se puso a tratar de convencer a alguien que se iba a tirar, a que no se tirara, y logró que esa persona cambiara su decisión. Pero ese puente no es el único. Yo sé que en muchos países, tal vez en el suyo, hay puentes o hay lugares favoritos, lamentablemente, de gente donde dice, aquí es el lugar donde voy a terminar con lo que me está pasando. Usted dirá, pastor, yo no he estado en esa depresión a ese nivel, pero levante la mano el que nunca se ha sentido deprimido. Si usted levanta su mano, no está siendo honesto, porque todos lo hemos pasado, en mayor o menor medida, pero todos hemos sido afectados por la depresión. Ahora usted dirá, pastor, pero un cristiano puede estar deprimido. Esa es una buena pregunta. ¿Sabe que sí? ¿Sabe que hay varios ejemplos bíblicos de hombres y mujeres de Dios que pasaron por un tiempo de depresión? ¿Usted se acuerda del famoso Job, tal vez, verdad? Job llegó a ese punto de decir, Señor, mejor quítame la vida. Llegó Job a decir. Y hasta su misma esposa le dijo, Job, ¿por qué no te mueres? Imagínate, no tenía ni apoyo de la familia. Entonces la depresión, te puedo decir que bíblicamente presenta una sintomatología. Sí, no te estoy hablando de psicología, te estoy hablando de un término médico, dando a entender que hay síntomas muy comunes que empiezan a mostrarse cuando alguien está depresivo. Claro, si vas a un médico, un psicólogo especialmente, hay un diagnóstico depresivo, hay ciertos parámetros de medición de las emociones que usan los profesionales. Y yo no soy psicólogo, soy consejero, sí, y puedo detectar muchas veces muchos de esos estados emocionales. Pero la pregunta más bien es, ¿por qué viene el desánimo a nuestras vidas? ¿Por qué viene la depresión? Y hay, como te digo, niveles. Hay lo que se llama una nostalgia. Y a todos nos da una nostalgia, un poquito como de tristeza por algo. A veces uno se levanta y le dice a su familiar, ¿sabes qué? Hoy me siento nostálgico o nostálgica por alguna razón. Lo que dicen en inglés los americanos, I'm feeling the blues. Pero hay otros niveles más serios, no solo de nostalgia, sino ya de una tristeza más profunda. Puede ser que tú te sientas triste 2, 3 días, varios días por algo, pero lo superas pronto. Ahora, cuando esa tristeza va en aumento, cuando esa tristeza no se quiere ir, cuando esa tristeza empieza a causar otras cosas, otras señales, cuando no quieres comer, cuando cierras las ventanas de tu cuarto y quieres estar a oscuras en tu cuarto, a solas, no quieres hablar con nadie, te pones irritado, irritada, te enoja todo, te molesta todo, no te distrae nada de lo que antes te hacía reír o distraerte, algún deporte o alguna actividad social, algún pasatiempo, no quieres hacer nada, vas aumentando entonces en la sintomatología. Y algunos ya después no se quieren ni peinar, ni bañarse, ni nada, ¿verdad? A ese nivel puede llegar también. Es decir, van dándose ciertas señales, como te digo, que hay que prestarles atención. Atención. Te decía que en la Biblia hay casos. No te puedo dar todos los casos en una predicación, porque es muy breve el tiempo. Pero hoy quiero enfocarme en un caso de un hombre que cuando usted escucha el nombre, dice, no puede ser, pastor, que ese siervo de Dios, ese gran profeta de Dios, estuviera deprimido. Me refiero a Elías. Elías, aquel que hizo bajar fuego del cielo y que consumió el sacrificio de los falsos profetas de Baal.
en el Antiguo Testamento, en los relatos de la Biblia, que hizo milagros. A través de él se dieron milagros. No puede ser, pastor. Sin embargo, si usted va a la Escritura, Primera Reyes, capítulo 19, todo ese contexto de ese capítulo es un capítulo que narra un estado emocional depresivo de parte de Elías. Y Dios tiene que tratar con él, Dios tiene que bregar con Elías desanimado y ayudarle a salir de ese estado emocional. En ese contexto, Elías huye al desierto. Estaba siendo amenazado por la mal afamada Jezabel. Si usted conoce de la historia de la Biblia, si ha leído el relato, se acordará que había una mujer, Jezabel, esposa de un rey, muy astuta, muy inteligente, pero mala. Y que ella le hizo una amenaza, le puso precio a la cabeza de Elías. Y Elías, el que no le tuvo miedo a todos los profetas de Baal, el que no le tuvo miedo a los poderes de los dioses falsos, de pronto se amedrenta, se intimida por las amenazas de esta mujer Jezabel. Sí, más de 400 Baales. Entonces es cuando la Escritura nos relata el momento en que Elías huye a Oreb, a un lugar llamado Oreb. Primera Reyes 1-3 dice: Acab, el rey, dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho. O sea, cómo destruyó a los profetas falsos, cómo destruyó con fuego aquel holocausto falso, y de cómo había matado a espada a todos esos 400 profetas. Entonces envió Jezabel a Elías, y ahí está el asunto, un mensajero para decirle: traigan los dioses sobre mí y el peor de los castigos, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, fue una amenaza concreta y directa. ¿No te ha pasado en la vida que te llega un mensaje, un mensajero como le llegó a Elías, de alguien que te amenace en alguna manera? Qué horrible es cuando te amenazan, ¿verdad? Si usted no lo ha vivido. Cuando mi esposa y yo éramos misioneros en el país de Nicaragua, estábamos, en una ocasión estaba predicando en un lugar en el campo, en la zona rural de Nicaragua, y ahí controlaban los guerrilleros esa zona. Y estaba yo predicando un día y teníamos unos megáfonos o bocinas grandes así que salían a la calle. Y pasaron unos guerrilleros y le dispararon a las bocinas. Y nos dijeron: ustedes evangélicos, si no se van de aquí a 3 días, vamos a regresar por aquí. Si no se han ido, a ustedes los vamos a matar, les vamos a disparar a ustedes. Y me dicen los hermanos de aquel lugar, ¿verdad? ¿Te acuerdas, mi amor? ¿Qué hacemos? Mejor cancelamos la campaña, la predicación que teníamos esa semana, que íbamos a estar ahí toda una semana predicando. Y yo les dije: no, vamos a orar, vamos a ayunar, y vamos a pedir la cobertura y el cuidado de Dios, y no nos vamos a intimidar. Como 3 días pasaron y no se aparecieron los guerrilleros. 4 o 5 días. En una de las noches en que estábamos predicando, pasó al frente para que oraran por él un hombre y nos dice: pastor, ¿usted se acuerda de unos guerrilleros que pasaron por aquí y lo amenazaron a usted y a la iglesia? Sí. Pues sabe que los encontraron muertos en el monte. Con razón que no regresaron. No se sabe qué pasó. Nosotros no oramos para que los mataran, créame. Pero algo sí te puedo decir: el que se mete con los hijos de Dios, le van a traer consecuencias. Así que no te amedrentes, no le temas a las amenazas del enemigo, como aquel gigante Goliat, que estaba vociferando y amenazando a David y al pueblo de Israel, y diciendo cosas
Y David le dice, ¿quién eres tú para que estés vociferando y hablando así? Y le cortó la cabeza en aquella ocasión. Porque David entendió que a él lo respaldaba el Dios vivo y verdadero. Elías, por alguna razón, tuvo un momento de debilidad en su vida. Y se le olvidó que aquel Dios que hizo descender el fuego sobre aquel altar falso de los falsos dioses, todavía estaba con él. Lo asustó la amenaza de Jezabel. Por eso Jezabel siempre ha sido un símbolo en la iglesia, en el pueblo de Dios. Jezabel representa no a una mujer necesariamente, pero representa a aquellos que pretenden atacar a los siervos de Dios. Cualquier Jezabel o el espíritu de Jezabel, digamos, cualquiera que venga con un espíritu de Jezabel, de querer amenazar a los siervos de Dios, le va a traer consecuencias, porque no le sirven al Dios verdadero. Y le dio un plazo a Elías, si mañana a estas horas. Por eso Elías decidió irse. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Como en aquella ocasión podríamos haber hecho nosotros. Mejor nos vamos de aquí, vámonos. ¿Qué hacemos aquí en Nicaragua en este contexto con revolución, con guerrilleros? Mejor nos vamos. Al llegar a Beerseba, que está en Judá, dejó allí su criado. Lo que ella deseaba, ¿qué quería Jezabel? ¿Qué quería Jezabel? Lo que ella deseaba era que Elías y su Dios fueran desacreditados. Fíjate en eso. Cuando el enemigo espiritual te ataque en tu vida, lo que está buscando no es solo hacerte daño a ti, sino que el Dios al que tú dices que sirves se vea mal. Por eso tienes que entender que tú tienes que pararte firme, porque no solo es tu fama o qué sé yo, tu credibilidad como persona, sino de a quien tú representas, al Dios a quien representas. Ella quería desacreditarlo ante los nuevos convertidos. Porque recuerde que al Elías destruir a los profetas de Baal, muchos de los paganos de aquel momento dijeron, no, ese tal Baal no sirve, el Dios verdadero es Yahweh, es Jehová, es el Dios de Israel. Y se convirtieron. Y claro, el enemigo no estaba contento con eso. Como en aquella ocasión en Nicaragua, que durante esa semana se convirtieron muchas personas en esa campaña. Y el enemigo no quería eso. Ahora en Nicaragua hay, no sé, como 20 o 25 iglesias que se han levantado como iglesias hijas de la iglesia donde estuvimos pastoreando. Para gloria de Dios lo menciono. Pero ¿qué tal si nos hubiéramos asustado y huido ante aquellas amenazas? Muchos no hubieran creído, no se hubieran convertido. El Dios nuestro hubiera quedado desacreditado entonces. En el verso 4, 19:4, capítulo 19, Primera de Reyes, hay un basta ya. Hay una expresión ahí que me encanta. Luego de caminar todo un día por el desierto, Elías fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahí es donde está el ejemplo que le decía de alguien en un estado depresivo. Elías estaba deprimido. ¿O acaso decirle a Dios, quítame la vida, no es ya tocar fondo? ¿Se ha sentido usted así? ¿Se ha sentido en algún momento que dice, yo ya no quiero vivir? Gente que está pasando por un divorcio, gente que está pasando por una crisis financiera, económica, pérdida de empleo, situaciones diversas. Un hijo que está enfermo con una enfermedad terminal en un hospital o algo, y la gente dice, no, ya no aguanto esto, no puedo más. Quítame la vida. No aguanto el estrés, la presión, todo lo que implica esta crisis que estoy pasando.
porque no soy mejor que mis padres. Probablemente Elías, ahí menciona a sus padres, probablemente Elías tuvo algo que usted y yo debemos agradecer, si lo tuvimos, ¿verdad? Buenos padres, padres que nos sembraron valores, padres que nos inculcaron fe, padres que nos inculcaron esperanza, a no rendirnos, a pelear, a luchar en la vida. Los míos fueron así. Entonces Elías dice, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Él se sentía menos. Y en ese momento es cuando interviene Dios a través del ángel, ese ángel que Dios envía. El verso 5 dice, echándose debajo del enebro. El enebro es un árbol. Se metió ahí, se quedó dormido. Cuando hay depresión, ¿qué pasa con la gente a veces? Se duermen, cierran los ojos y dicen, no quiero dormir, que nadie me despierte. Por eso se meten a un cuarto, se cobijan y no quieren salir de allí. Eso es señal de depresión. Se quedó dormido, pero un ángel lo tocó. Aleluya, un ángel lo tocó. Dios intervino. Dios va a poner siempre un ángel que toque tu vida. Una persona puede ser un ángel literalmente, porque los ángeles son reales y son usados por Dios en tu favor. Y un ángel le dijo, levántate y come. ¿Qué le dijo? Quédate ahí, Elías. Sí, tienes motivos para estar deprimido. Sí, tienes toda la razón. Duerme más, Elías. No. El ángel le dijo, levántate y come. ¿Qué tenemos que decirle a alguien que está deprimido? Levántate, come, sigue viviendo. No ha terminado tu vida. Y miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Bueno, dio uno de los dos pasos, por lo menos. Recuerda, cuando alguien está deprimido, a veces no va inmediatamente a reaccionar. No, pero por lo menos dio un paso. ¿Cuál? Comió. Le ayudó la comida, seguro, por supuesto. Esa torta cocida, estilo judío, estilo hebreo. Comió, bebió, pero volvió a dormirse. Quizás estaba también agobiado, débil. Obviamente, cuando alguien está deprimido y no ha comido por un tiempo, está débil. Y necesitaba todavía un tiempito más de recuperarse. Ahora en el verso 7 se le dice algo que yo creo que es clave en el ejemplo de Elías. Dice, regresó el ángel de Jehová por segunda vez. ¿Qué me dice eso? Que Dios no se va a rendir contigo. Dios podría haber dicho, no, ya le mandé un ángel una vez y se volvió a dormir. Ya, déjalo, no te metas más con Elías. Y a veces hay personas que dicen, yo los he escuchado decir, ya Dios de mí se olvidó. Ya yo creo que Dios a mí ni le interesco. Dios no quiere ya nada conmigo porque le fallé una vez o porque me siento que no puedo. Pero sabes que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Porque dice que regresó el ángel de Jehová por segunda vez y otra vez lo tocó y otra vez le dijo, levántate y come, pero le agregó algo más, porque largo camino te resta. Dándole a entender, no he terminado contigo. Largo camino te resta quiere decir, hay vida delante de ti. Hay propósitos. Hay cosas que voy a hacer en tu vida todavía. Amén. Largo camino te resta, te dice hoy Dios. Yo no sé qué situaciones estés viviendo o pasando, pero si estás como Elías pensando que tu vida ya no tiene sentido, estás equivocada, estás equivocado. Largo camino te resta en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Ya en el verso 8, entonces se fortalece para seguir adelante. Se levantó. Ahora no solo comió, ahora se levantó. Aleluya. Fortalecido con aquella comida, y anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios.
aquel que no quería nada, aquel que se había dormido 2 veces, ahora lo vemos que se levanta. Usted ha conocido personas entre familiares o amistades que han estado en depresión y que de pronto usted un día los ve que le dicen, quiero ir a pasear o quiero ir a tal lugar. Oh, usted sí dice que algo está pasando, está despertando, está cambiando, se está fortaleciendo. Aquella comida hizo efecto y en la visita del ángel también. Y anduvo 40 días, 40 noches. ¿Te imaginas? Dice anduvo, caminó. Oh, 40 días, 40 noches después de lo que estaba pasando. Y fue al monte de Dios. ¿A dónde fue? Al monte de Dios. Elías no se fue a cualquier lugar, se fue al monte de Dios. ¿Dónde te vas cuando estás en una situación depresiva? Tienes que ir al monte de Dios. El monte de Dios representa el lugar donde vas a recibir ayuda espiritual. No se fue por ahí a una cantina, a un bar, a un lugar así, no. Ir al monte de Dios quiere decir fue pasándolo a nuestro tiempo. Hoy fue a la casa de Dios, fue al templo, a la iglesia. Hoy día el monte de Dios podemos simbólicamente representarlo por la casa de Dios. El monte Horeb era ese lugar especial. Recuerde que en la Biblia el monte Horeb tiene un significado. Es un lugar donde Dios se reveló a sus profetas, a sus siervos. Y él por eso fue a ese lugar muy en especial, buscando otra vez buscando la restauración, otra vez buscando la unción de Dios en su vida. Aleluya, aleluya. Ahora, aunque estaba dando un paso más, todavía no había salido de la depresión completamente. Dice el verso 19, el verso 9 en el capítulo 19 ahí, que Elías se metió en una cueva donde pasó la noche. Después de esa experiencia, busca una cueva y llegó a él palabra de Jehová y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez es confrontado con su estado de ánimo. Él pasa caminando, va al monte Horeb, se supone que ya estaba mejor, pero se mete en una cueva. ¿Cuánta gente hay metidos en una cueva hoy día? ¿Cuánta gente están hoy día en esa misma mentalidad de la cueva? De decir, ok, yo no sé, ya mejor me escondo, no salgo más porque mi vida ya no tiene sentido. No, o sea, yo era un gran profeta como Elías, pero ahora no más. El otro día vi un video creo que fue en YouTube, de un taxista que iba hablando mal y que iba a esto y que estaba pasando una situación muy difícil. Y un cliente que él llevaba empezó a hablarle de Cristo. Y le dice el taxista, usted habla muy bien, pero lo veo, estaba vestido muy mal y todo. Y el hombre le dice, es que yo era pastor, pero me ha apartado. Pero al escucharlo a usted veo que tiene una necesidad. Y volvió a mí todo lo que yo sé como pastor, y por eso le digo eso. ¿Qué cosa? No, estaba como Elías, que en un tiempo fue usado por Dios y ya conocía la palabra de Dios, pero ahora andaba desanimado. ¿Qué haces aquí, Elías? Esa es la pregunta. Cámbiale el nombre, póngale su nombre o el nombre de alguien que usted conozca y diga, ¿qué haces aquí? Como cuando yo he estado en momentos de depresión y el Señor me ha dicho, ¿qué haces aquí, José? ¿Qué haces con esa mentalidad, con esa actitud? ¿Qué haces aquí? Vea la respuesta que le dio Elías. Él respondió, verso 10, he sentido un vivo celo por Jehová. Wow, qué tremendo que Elías, a pesar de su actitud deprimida, de pronto vuelve a revivir en él el celo por Jehová. Todos los que hemos conocido de Dios, del Señor, y hemos experimentado una relación con Él,
llegamos a entender lo que significa el celo por Jehová. ¿Qué es el celo por Jehová? O por Dios. Es cuando tú sabes que Dios es lo más santo, cuando tú entiendes que Dios es lo más alto, cuando tú entiendes que Dios es lo único que da vida y esperanza, y oyes a otros hablando mal de Dios, y aunque tú estés tal vez medio desanimado y medio apartado de las cosas de Dios, tú les dices: cállense, no digan eso, ustedes están equivocados, no hablen así de Dios. Puede ser que yo esté medio apartado y desanimado, pero entiendo quién es Dios. Celo por Jehová, el Dios de los ejércitos. Y añade: porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Qué era el problema? Que habían dejado el pacto con Dios. Tú y yo, vos y yo, hemos hecho un pacto con Dios el día que nos entregamos a Él. Y Dios no juega con los pactos. Dios es un Dios de pactos. Y en la parte de Él, Él cumple sus pactos. Vos y yo somos los que a veces rompemos el pacto, pero Él no. Ellos, dice, dejaron el pacto, no dice que fue Dios, ellos dejaron el pacto. Tú y yo necesitamos recuperar ese compromiso del pacto que hicimos con Dios también. Y han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. O sea, se habían vuelto igual que los demás paganos. Qué triste cuando te encuentras por ahí gente en la calle que tú sabes que eran de la iglesia, que eran cristianos, y que ahora los ves compartiendo los altares falsos, es decir, participando en cosas del mundo. Los ves por ahí posteando en las redes sociales, en un bar con una copa y él bebiendo alcohol, o en una discoteca o en otros lugares, y tú te acuerdas: ese era un hijo de Dios, yo lo conocí en la iglesia. Están igual que estos, y han matado a espadas a tus profetas, porque ahora hablan mal de los profetas de Dios o de los siervos de Dios. Ahora hablan más de los pastores, y no hay ningún pastor bueno, ni ningún pastor santo, se vuelven enemigos de la iglesia. Y dice Elías: solo yo he quedado. Aleluya, me encanta algo que implica eso. Solo yo he quedado. A veces, aunque quedes solo, tú sigue adelante. Elías no pensó: ok, como solo yo he quedado, ni modo, me uno a ellos. No. Elías dice: solo yo he quedado. ¿Solo yo he quedado en qué sentido? Solo yo que tengo celo por Jehová. Todos los demás han perdido el celo por Jehová. ¿No dijo el Señor Jesús que en los postreros días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará? Y me buscan para quitarme la vida. ¿Ves? A Elías lo tenían marcado, porque solo él había quedado como un profeta fiel, aunque estaba desanimado. Y en el verso 11, ¿qué le responde Jehová? ¿Qué le responde el Señor? Jehová le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Sal fuera. Esa es la invitación que Dios te hace hoy también. Sal fuera. Ya deja de estar en esa mentalidad de encierro espiritual. Sal fuera. Hoy día el mundo necesita ver a los cristianos testificando, hablando, siendo ejemplo, siendo sal, siendo gente que sea luz en el mundo. No encerrados en una cueva, no con miedo a todo lo que pasa afuera. Sal fuera, ponte en el monte de Jehová. Y en ese momento pasaba Jehová, y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Ahí es donde empieza a manifestarse algo tremendo, y es lo que en la Biblia se llaman teofanías o manifestaciones de Dios físicas. Y resulta que entonces Dios utiliza los elementos de la naturaleza para dejar saber que Él está ahí. Tú sabes que Dios es espíritu, ¿cierto? Es espíritu. Pero Dios está en toda la naturaleza. Es decir, se puede manifestar a través
de los elementos de la naturaleza para dar a conocer su poder. Y entonces quebraba las peñas, pero Jehová no estaba en el viento. El verso 11 dice que tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Nosotros somos de Costa Rica y es un país donde a cada rato nos dicen que hubo un terremoto. Por dicha, gracias a Dios, no han sido de alto poder y no han causado gran daño, aunque sí años atrás han habido 2 o 3 que hicieron mucho daño. Pero a cada rato tiembla en Costa Rica y nos dicen, hubo un terremoto magnitud tal, en tal lugar. Y la gente vive, bueno, yo cuando era niño ya me acostumbré. Mamá nos decía, salgan rápido y a correr para afuera, ¿verdad? Y empezaba todo a moverse y a sacudirse. Y uno dice, Dios, para esto, interviene, Señor, cuídanos. Bueno, Elías, me imagino que al ver un terremoto manifestarse, dijo, ¿dónde está Dios en todo esto? Como muchos se han preguntado hoy. Pero dice que Dios no estaba en el terremoto. O sea, Dios no estaba queriendo como darle a Elías a entender de que su poder era igual al de un terremoto. Es mucho mayor. Tras el terremoto hubo un gran fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Fíjate, ¿qué fue lo que se manifestó? Viento, terremoto, fuego y silbo apacible. 4 diferentes manifestaciones naturales de la naturaleza que Dios usó para hablarle a Elías. Ahora, hay gente hoy día que le encanta lo sobrenatural, ¿verdad? Hay gente hoy día que anda detrás de los que predican milagros y cosas sobrenaturales, y hay predicadores que la gente los sigue por eso. Pero ¿sabes qué? Eso no quiere decir que Dios esté allí siempre. Puede que hayan algunos que sí Dios los usa, pero hay muchos que son meramente manipuladores de las masas, tengo que decirlo. Y la gente no discierne eso a veces y se deja llevar por el ruido que hacen algunos, como el terremoto, Por el fuego, manifestaciones así extrañas, sobrenaturales, ¿no? El fuego. Pero dice que él no estaba allí. Dios no estaba en esos movimientos que hoy día también algunos piensan que solo ahí está Dios. Dice que él estaba en un silbo apacible y delicado. O sea, en la tranquilidad estaba Dios. Dios puede tocar y manifestarse en la vida de alguien en un lugar como un concierto cristiano donde hay miles de personas. Puede hacerlo, sí, pero también Dios puede, no solo ahí lo va a hacer, ese es mi punto. También Dios se puede manifestar y tocar la vida de una persona allá en un parque solito, en una celda de una cárcel, en una cama de un hospital, en lugares donde no hay ese tumulto. Pero ahí está el silbo apacible. El silbo apacible representa ese mover suave de Dios que a veces muchos no entienden o no aprecian. A veces es necesario callarse, solo escuchar la voz de Dios. A veces hay oraciones que son oraciones en las que nada más cerramos los ojos para que nada nos distraiga y le decimos a Dios, Dios, igual que a Elías, quiero escuchar tu voz como un silbo apacible. Y verso 13 dice, cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces llegó una voz que le decía, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cuántas veces le ha dicho, ¿qué haces aquí, Elías? 3, ¿verdad? Qué interesante. Cómo Dios insiste cuando ve a alguien que está deprimido o caído espiritualmente. Y Dios no lo deja, no se rinde. Elías llega a un punto en que se cubre el rostro.
como le digo, como cuando uno ora y cierra los ojos, y es como diciendo, no quiero oír nada, ni ver nada, solo a Dios. No me interesa nada más. Pero aún así, él se puso a la puerta de la cueva. No salió de la cueva todavía. Se sintió tocado por Dios, pero se quedó al límite, en la puerta de la cueva. ¿Conocemos personas así? Que se han sentido tocados por Dios tal vez hasta cierto punto, pero dan unos 2 o 3 pasos, pero se quedan a la puerta de la cueva. No dan el paso más importante, salir de la cueva, romper con el estilo de vida que han seguido, los malos hábitos, las adicciones, las relaciones que no aprueba Dios, etcétera. Llegan a un punto de decir, sí, estoy mal, pero no dan el paso de salir totalmente de la cueva. Y por eso es que Dios insiste y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Elías responde, he sentido un vivo celo por Jehová. Otra vez, segunda vez que Elías dice eso. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado los altares, han matado a tus profetas, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él repite lo mismo que dijo antes. Él estaba muy preocupado por el celo de Jehová y por los israelitas que andaban mal, apartados del pacto de Dios. Pero no estaba mirándose a sí mismo, no estaba mirando su necesidad de él mismo salir de la cueva, de él mismo hacer un cambio. Una cosa es que conozcas, puedas detectar o discernir o describir lo que es la depresión. La puedes definir muy bien, pero si no sales de ella, ¿de qué te sirve? Tienes que dar el paso más adelante. Ahí es entonces donde Jehová le dice en el verso 15, la autoridad espiritual que él tiene. Ve, dice, le dice Jehová, vuelve por el mismo camino. ¿Cuál camino? El camino que antes él recorrió. Los lugares donde Dios lo usó. Los momentos en que Dios lo usó. Vuelve por el mismo camino. Como decir que Dios nos diga, vuelve a hacer lo que antes eras. Vuelve a caminar conmigo. Vuelve al camino. Vuelve hacia el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Hazael como rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Dios le da instrucciones a Elías muy claras. Todas tienen que ver con unción. Si notas eso. Todas tienen que ver con unción. Todas tienen que ver con autoridad espiritual. Alguien diría, Elías, si Elías ya está acabado. Elías ya está deprimido y acabado. Pero Dios le dice, no, tengo una tarea todavía que realizar contigo. Todavía no has perdido mi unción, mi autoridad. Y eso te digo a ti esta mañana, este día. Dios no ha terminado contigo. Dios no te ha quitado la unción y la autoridad. Puedes usarla. Ungirás a Hazael. Va y unge a un rey. Va y unge al rey de Siria y al rey de Israel. A 2 reyes. ¿Quién es Elías para ir a hacer eso? Ir a darle el reconocimiento, la autoridad de reyes a estos 2. Hazael y a Nimsi. Y todavía a Eliseo. Si usted conoce toda la historia de Elías, sabrá que Eliseo fue el que reemplazó a Elías. Hay una historia muy linda que no me da tiempo hoy de verla, como le digo, por el tiempo, pero más adelante Elías empieza a seguir a Eliseo, empieza a seguir a Elías. Eliseo se convierte en el discípulo de Elías. No sucede de la noche a la mañana que ya el profeta Elías
le deja la responsabilidad, no. Hay un proceso, hay un discipulado. Y entonces llegó un momento en que Elías es arrebatado. Elías es uno de los pocos casos en la Biblia donde él fue arrebatado al cielo, en un carruaje, dice la Escritura. Elías es uno de los únicos 3 personajes que aparecieron en el jardín de Getsemaní cuando Jesús estaba allí, y que los discípulos vieron a 3 allí. Uno de ellos era Elías, que no vieron la muerte. ¿Qué cosa, no? ¿Qué personaje? Y este personaje tan trascendental, con un testimonio como ese, estuvo deprimido. Pasó una etapa difícil en su vida. Y por eso te doy ánimo en esta mañana, de levantarte, de salir de la cueva, de seguir adelante. Eliseo entonces es ungido para que ocupe su lugar. Llegará más adelante el momento en que Eliseo ocupa el lugar. ¿Ves? Quiero concluir con el verso 17. Al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Hazael era uno de los reyes que Elías ungió. Y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Recuerde que en esa época era aceptable matar a los blasfemos o a los idólatras, a los que adoraban dioses falsos, si no se arrepentían. Pero haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. ¿Qué cualidad tenían ellos? Sus rodillas no se doblaron ante Baal. Quedaron 7,000 con una actitud correcta de adoradores, cuyas bocas no lo besaron a la imagen de Baal. Eso me indica a ti y a mí de que Dios, en medio de la maldad, en medio de un mundo corrupto, Él sabe quiénes son fieles. Él sabe quiénes son los que no han doblado sus rodillas ante Baal. Tal vez hoy día no hay una estatua de Baal en nuestro mundo, pero el espíritu de adoración falsa todavía sigue en nuestro mundo. Todavía hay gente que adora cosas que no son Dios, que se han doblado rodillas ante lo que no es de Dios. A mí me ha llamado la atención de algunos deportistas que los han atacado y los han juzgado y les han caído encima, deportistas cristianos sobre todo, porque les dio una moda por ahí, un mover de que todos los atletas y todo eso que estuvieran en contra del racismo o de lo otro, tenían que arrodillarse. ¿Se acuerda de esos eventos? Pero ¿qué hicieron muchos cristianos? O con la bandera misma del país. Muchos estaban arrodillando con la bandera. Pero era en un sentido simbólico de rebeldía también al sistema político, al gobierno. Entonces muchos cristianos dijeron, no, nosotros no nos arrodillamos ante ninguna bandera. Ni siquiera la bandera de los Estados Unidos, del país donde ellos son. No nos arrodillamos ante ninguna bandera. La podemos saludar y darle reverencia en ese sentido, o respeto, el respeto que se le da a la bandera. Hasta ahí sí. Pero arrodillarse es una actitud de adoración que solo la merece Dios, nadie más. Y ese Baal entonces hoy día puede representarse por un sistema político. Hay sistemas políticos que se oponen a Dios. Hoy día hay toda una corriente que se llama el nuevo orden mundial que se está formando, que está tratando de quitar a Dios de en medio y sustituir a Dios con otras ideas. Y eso está pasando en todo el mundo. Y a menos que tú tengas convicciones fuertes como cristiano, te van a perseguir. Porque van a decir, usted no se está arrodillando ante Baal o ante el sistema nuevo
que el mundo está implantando. Cuyas bocas no lo besaron, dice. O sea, no le dieron pleitesía, no. Eso de besar a una imagen, como cuando usted y yo tal vez no conocíamos del Señor. Yo nunca lo hice, pero sé que mucha gente iba a un templo y le daba besos a una estatua, aún estatuas de imágenes de los santos cristianos, digamos. Pero ahora entendemos que ningún santo aceptaría que le hagan eso. En el libro del Apocalipsis, al apóstol Juan se le aparece un ángel y el apóstol Juan cae de rodillas y lo quiere adorar. ¿Y qué le dice el ángel? No lo hagas. Yo soy siervo también. Pedro no permitió que le adoraran, que le idolatraran cuando trataron de hacerlo. Pablo también entró a una ciudad donde hicieron milagros y los quisieron nombrar dioses a Pablo y a Bernabé. Y ellos se enojaron y dijeron, no hagan eso. No somos dioses. Ningún hombre, tenga el título que tenga, obispo, papa, apóstol, lo que tú quieras, que permita que le den adoración o que le besen, por decir así, que le den que lo pongan en un pedestal, no es de Dios. No lo sigas, no es de Dios. Cuyas bocas no lo besaron, dice. Con eso concluyo, invitándote el día de hoy a salir de la cueva, a salir de toda depresión en que el enemigo te haya puesto, a volverte al Jehová, al Dios vivo, al Dios de Elías, para pedirle a Él que te restaure de nuevo la unción como lo hizo con Elías. Ora conmigo. Hemos aprendido, Señor, de esta historia muchas cosas. Hoy gracias te doy, Señor, porque aunque no soy digno, me hiciste parte del ministerio, de proclamar tu palabra como Elías. Pero hay muchos, Señor, que han olvidado ese llamado, han olvidado el pacto. También te pido, Señor, por hermanos y hermanas en la iglesia que se han desanimado, que se han apartado, que han olvidado el pacto. Te pido por hermanos y hermanas creyentes que como Elías conocen del Dios vivo, pero se han dejado intimidar por el enemigo también y han caído en depresión. Ayúdale, Señor, a salir de la cueva, a salir de ese tiempo oscuro, difícil, a poner su mirada en ti, Señor. Ahora a ti te hablo, mi hermano, mi amiga, el que me esté viendo, escuchando, haz tu propia oración, hazla tú. Yo no puedo hacerla por ti, hazla tú. Dile, Señor, aquí estoy. Admito y reconozco que me he dejado llevar por sentimientos negativos, por depresión, que he pensado hasta en el suicidio, que he pensado rendirme, pero tú me has hablado hoy. Dile, Señor, tú me has hablado hoy y me has dicho, sal de la cueva, sigue adelante, yo te sostengo y te doy mi unción. Dile, gracias Dios, no la merezco, pero tú lo haces. Gracias Dios, gracias Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Dele a Él ese aplauso, al Señor ese aplauso. Y le quiero recordar que estamos compartiéndole la palabra de Dios cada domingo aquí en Casa del Rey, Iglesia del Nazareno, tu siervo, servidor, Pastor José Abdiel Matamoros y mi esposa Teresa, Pastora Teresa. Vente el próximo domingo en persona si puedes, aquí a estar con nosotros. Dios te bendiga abundantemente.